5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! El inicio de 1994 llegó de manera turbulenta para México. Por un lado, el Tratado de Libre Comercio, TLC, entraría en vigor en el primer día del año. Por el otro, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunciaba su existencia y sus acciones al país. Yo lo entiendo mucho como dos de las piernas de la banda de Panteón. Una es el movimiento zapatista. La globalización y el neoliberalismo llegaban oficialmente al país, un suceso socioeconómico que tendría repercusiones culturales y musicales en los artistas locales. Cabe mencionar que el contexto en el que se hace esta canción es un contexto oscuro, algo que justamente vivíamos en ese contexto que se vivía en aquellos años, pues era una de las consignas del ejército zapatista, ¿no? Era una consigna de toda la lucha social en ese entonces. En esta edición de Historia de mi canción, Panteón Rococó nos cuenta la historia de una de sus canciones más emblemáticas. Quieren hacer otro concierto, ¿cuándo? Hoy mismo, porque hay el doble de gente allá afuera. Sí. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Y entonces, cuando estamos ya en el show y tocamos La Carencia, de repente vimos la apoteosis de la gente y como que no lográbamos dimensionar qué está pasando, ¿no? Una pieza musical cuyo contenido reflejaba la vida de tantas personas y que lograba plasmar una realidad diaria de un país en constante incertidumbre. Y se logró colar a unos niveles que la neta nunca lo pensamos. Estábamos estudiando, estábamos en ese inter de empezar a tener un sueño de tener una banda. Estábamos más empedando. Y el día que salió esa canción fue un momento como de mucho éxtasis en la banda. Un momento en el que teníamos un ensayo allá por el oriente de la ciudad. Y era maravilloso el momento en que nos sentábamos y empezábamos como a palomear. Y de repente esa canción surgió de algo muy dinámico, muy divertido y con mucho alcohol de por medio también. La letra en algún punto se me ocurrió a las 6 de la mañana, viajando de regreso a mi casa después de esa noche, montado en el microbús y veía yo a la gente pasar a las 6 de la mañana. ¿Por qué hay tanta gente a las 6? ¡Claro! Pues todo el mundo está saliendo a trabajar y de ahí viene el por la mañana, yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar. Y creo que es algo que pues le ha dado mucha actualidad a la canción, porque pues es atemporal completamente, ¿no? Todo el mundo nos pasa levantarnos en la mañana y decir, güey, no quiero ir a chambear. El crecimiento de un artista radica en cómo es influenciado por otros. En este sentido, Panteón Rococó recibió inspiración de un género musical muy ajeno al que solían tocar. Estaba yo estudiando con Charlie Cuevas, el que era pianista de Los de Abajo. Él me daba unas clases y estaba yo como repasando con él. Me dijo, mira, este es un ritmo, se llama merengue. Tócatelo así, búscate unos acordes que te gusten y practícalo, porque no es un ritmo fácil, pues, no lleva mucha velocidad, aunque realmente es sencillo, pero necesita mucha práctica. Y pues de ahí pues empezamos como a machetearle. México como país vivía tiempos de cambios culturales, sociales y económicos. El neoliberalismo llegaba al país y con esto inconformidad e incertidumbre de lo que pudiera ocurrir. Un contexto oscuro, difícil, triste, lamentable, la guerra en Chiapas, muchísimas cosas que pasaban en el país y obviamente nosotros también saliendo de la pubertad, entrando a la juventud y con los problemas que a veces tenías en casa o en tu escuela o lo que fuera, pues era un escape hermoso el poder irte a ensayar con tus compas y hacerlo de la manera como te gustaba, ¿no? Entonces, esa canción nace en ese contexto y creo que tiene, a la par de que habla de una cosa muy triste, que aún a pesar del tiempo nos hace llorar a todos, creo que a la par de eso, también es una canción que tiene una alegría implícita increíble. Pinches mexicanos, ¿no? O sea, ¿cómo pueden estar viviendo tan tristes o tan así bajo este yugo, pero a la par
hacen fiesta como cuando el Día de Muertos, Como el ¿no? Día Que de es el Muertos, día estaba pues, pensando. de que nosotros lo vemos acá tan lúgubre, tan triste, tan solemne, y ustedes le dan la vuelta completamente, y yo creo que pues ahí también va el nombre Panteón Rococó, ¿no? Y la idea, yo quería proponer una letra, llegó Román, propuso la letra, dije, no mames, esta es, ¿no? Esta es la letra, vámonos para adelante. Para la década de los 90, México había atravesado por problemas financieros de gran escala. Dos crisis económicas agregadas a problemas sociales hacían del territorio mexicano una tierra de incertidumbres. La desigualdad económica y la pobreza era algo cotidiano en la vida de varias generaciones mexicanas. La globalización se expandía cada vez más, y con sus beneficios y también sus consecuencias, porque en un mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar. Y era algo que justamente vivíamos en ese contexto que se vivía en aquellos años, pues era una de las consignas del ejército zapatista, ¿no? Era una consigna de toda la lucha social en ese entonces, de todo lo que nosotros como bandas, porque no nada más era Panteón, sino muchísimas otras, Santa Sabina, sí, La Maldita, sí. que estábamos en colectivos. Para mucha de la generación que nos ve aquí a través de tu canal, aquí en TikTok, en ese momento estaban prohibidos los conciertos al aire libre en la Ciudad de México y sobre todo los conciertos de rock. Sí. Entonces veníamos como de esta sequía y como generación necesitábamos nuestros espacios, tomábamos los espacios en Ciudad Universitaria, tomábamos los espacios en las preparatorias, de donde fuéramos, de donde estábamos estudiando, ahí íbamos y se atraviesa la coyuntura del ejército zapatista y entonces esta consigna creo que es una consigna que todavía a la fecha y viendo cómo está el mundo geopolíticamente, cómo están los acomodos y todo, caemos en la misma cuenta, veintitantos años después. La gente pobre no tiene lugar. Dos de las piernas de la banda de Panteón, una es el movimiento zapatista y viene con toda esta parte de donde fuimos creciendo, incluso pues nuestro primer disco fue un autogestivo, o sea, nosotros fuimos a tocar puertas a diferentes disqueras, nadie nos abría la puerta, seguramente le llevábamos en un cassette en ese tiempo, para los que no sepan, un cassette es una cinta donde ahí se escuchaba la música. Está retomando, muchachos. Ahora va de regreso, viene de regreso. Y entonces íbamos a dejar los demos, nosotros le decíamos, y pues estamos seguros que la mayoría terminaban en la basura, ¿no? Pero fue con esta dinámica de nosotros mismos generar nuestros propios espacios, nuestras propias oportunidades y que decidimos pues financiarnos, autofinanciarnos, pedir prestado a amigos, familiares, pues quien nos quisiera echar la mano y así financiamos el primer disco autogestivo y es lo cual además nos da mucho orgullo porque no es fácil. La carencia es un ejemplo perfecto de la picardía mexicana, la tragicomedia donde la tragedia es sucedida por la comedia, el baile y el disfrute. Una canción con un mensaje tan claro y contundente no podía perder la oportunidad de también ser divertida. Creo que Paco y Misael empezaron ahí a tirar tonterías y fueron los que los finales de ahí viene, el chile que te mantiene, que esa fue totalmente una broma. Ahí viene el chile que te mantiene y en la cama te entretiene y en la boca lo retiene. Luego trae a tu pareja y soplale una oreja para que mueva la cintura y le dé la calentura y después de la sobada ella ya no quiera nada y te diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Era un albur, ¿no? Era un albur, es un albur, ¿no? Ahí viene Claro, el chile que te mantiene. Y entonces era como, ahí viene, pues el chile que te mantiene y en la cama te entretiene porque era todo el slang, todo el albur ahí, ¿no? Una tragicomedia musical combinando géneros como el merengue se torna en una idea ambiciosa, que también encontró complejidades durante el proceso de creación. ¿Sabes qué? Me acuerdo que nos costó terminar esa canción. Porque además, en esa parte que estábamos buscando como acordes y buscando pues, más recursos tener, no, cambiemos, busquemos otros acordes, ¿no? Me acuerdo que llegó otro cuate que tocó un rato con nosotros y nos dice, relájense, el merengue se tocan 2 acordes, es como el ska, tranquilos, denle. Nos ayudó a ponerle un cambiecito. Y logramos terminarla porque la rola nos gustaba mucho, era muy energética porque ya la tocábamos sin haberla terminado. ¿Cómo la terminamos? Pues quién sabe, ¿no? Era muy así, ¿no? En ese entonces. Y me acuerdo que nos ayudó como a ir cerrando ese proceso de cómo va a acabar. ¡Pum! Dijimos, ya está. La carencia se volvería en un título icónico, tan representativo como atemporal. Es increíble pensar que no siempre fue el título de la canción. No, te le decíamos el merengue porque no teníamos, o sea, ya estaba la letra, puta, ¿cómo le pongo? Y luego ya era como,
ya en un momento cuando ya había que entregar o sea, toda la grabación para que ya entrara Maquila y todo, aún no tenía nombre. No Y tenía era como, nombre. no mames, ¿cómo le ponemos? O sea, no, y no se me ocurría nada, y no se me ocurría nada, o sea, y no sé, la carencia se coló, no sé Sí, por qué, sí. se coló, pero es una canción que justamente hablando de cómo la vas creando, ya teníamos incluso un periodo largo tocándola y no tenía nombre, le decimos el Sí, merengue. el merengue. Y me, Entonces me ahí acuerdo pone que el en una merengue. junta en el Oriente se pusieron como 3 títulos. Creo uno fue La Carencia, que fue el que evidentemente ganó. Creo que era el otro era Por la Mañana. O sea, eran frases un poco más largas. O La Sí, gente sí, no sí, tiene sí. lugar, algo así. Dijimos, o sea, está chido, pero no. Es una canción que se lanza en un momento en que Panteón Rococó lanza su segundo álbum. Era la canción punta de lanza, el sencillo que habíamos escogido, pero también se nos atraviesa el viaje a La Europa y gira a Europa, entonces claro. la disquera en su momento decía, no, ¿cómo se van a ir de gira? Hay que darle promoción. Y La neta nosotros, es que ya tenemos los la rola boletos. era tan magníficamente bien hecha y tan circular Mm, que pues caminó por sí sola, no necesitó de más nada, tal vez sí un empujoncito en radio, ahí algunas cositas para que se colocara mejor, pero cuando regresamos de Europa me acuerdo que alguien, o sea, fuimos directo a tocar al Rocotitlán, ¿te acuerdas? Ahí ujú. en Calzada del Hueso, creo que estaba Miramontes por allá, Miramontes. y y de repente llega el promotor y dice, ¿saben qué? Quieren hacer otro concierto, ¿cuándo? Hoy mismo, porque hay el doble de gente allá afuera. Sí. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Y entonces, cuando estamos ya en el show y tocamos La Carencia, de repente vimos la apoteosis de la gente y como que no lográbamos dimensionar qué era lo que había pasado en los meses que habíamos estado en Europa, sino fue como, ¿qué está pasando, no? Si la dosis perfecta nos puso en el ojo a nivel nacional, La Carencia nos llevó a internacionalizar a la banda, porque era una canción bien divertida, bien coqueta, bien jocosa. O sea, si te vas a Argentina, tiene un intento ahí como de cuarteto cordobés, pero también tiene un intento como de merengue, pero Mm, también tiene punk, pero también tiene una parte como muy, muy festiva, muy soca muy de y, polka. muy Sí, de sí, sí. polka. Sí, sí. Y entonces, donde quiera que la tocaras era en Europa, ya sea en Alemania, en Dinamarca, veías la reacción de la gente. Y luego cuando ya el público eh, descifraba qué decía el tema, de qué chingado están hablando, ¿no? Decían, wow, ¿no? O sea, me encanta que es un tema como bien solemne, bien hablando de la crudeza que viven los mexicanos, pero qué nivel que no me hace querer dejar de bailar, pues, ¿no? De esta manera, La Carencia no solo se convirtió en una de las canciones más representativas de la banda, se volvió una de las canciones más representativas de un país. Una sensación agridulce, dulce por ser recordada por muchas personas, y agria. La carencia engloba pues todo lo que estaba Todo pasando eso. y lo que sigue pasando, y ahí es donde venimos al 2025, ¿no? Sí. Seguimos en un mundo polarizado, Y globalizado, cada que vez va más empobreciendo globalizado. Sí. a toda la gente, y entonces hace que esta canción sea pues Atemporal. atemporal. El resto es historia. Historia.